Hola, bienvenidos a la unidad 3. A lo largo de la carrera de diseño y comunicación visual, hemos tenido la oportunidad de estar en las tres facetas de producción audiovisual, es decir, preproducción, producción y postproducción. Bueno, recordemos que la preproducción es la fase de planeación y administración de nuestro proyecto. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el dinero, los participantes, los actores, las locuciones, los horarios, etcétera. Lo podemos definir en tres pasos. El primero, es decir, cuando nuestro guión técnico ya está listo, nos ayuda a visualizar todos los requerimientos de la realización del guión, es decir, la propuesta estética y visual. Podemos usar dibujos o fotografías, es decir, nuestro storyboard. La segunda fase es nuestro presupuesto, es decir, tener en cuenta la lista de cosas que necesitamos y cuánto cuesta cada una. La tercera fase es nuestro plan de rodaje, que consta en un calendario para organizar los horarios de rodaje, es decir, las escenas que se grabarán por día y cuánto tardarán. Veamos ahora los materiales y el equipo audiovisual. Para generar una producción, lo más básico es la iluminación y el equipo para grabar. Existen diversos materiales con los que puedes grabar una historia, desde tu celular hasta una cámara profesional, ya sea con una iluminación natural o artificial. Lo mejor es comenzar con los materiales que ya tenemos a la mano. Así, comenzarás a practicar las tomas, los encuadres, la iluminación, etcétera. Pero si tienes el presupuesto para agregar más elementos, te recomiendo que rentes el equipo. Existen diversos lugares en la Ciudad de México que cuentan con un buen material a un costo accesible. El que más te recomiendo es Renta una 7D, ya que cuentan con suficiente stock y una gran variedad de materiales, desde cámaras, equipos de iluminación, óptica, audios, accesorios y foros para fotografía y video. Además, personal con gran experiencia que puede ayudarte al momento de la realización. Veamos ahora el talento humano. Sin duda, es una de las decisiones más importantes que el director debe hacer, decidir quién le dará vida a cada uno de los personajes de su historia. Desde mi punto de vista, es aquí donde ocurre la magia. Cuando ves a los personajes interpretar un fragmento de tu historia y darle vida, sin ninguna clase de dirección, solo teniendo como referencia el paradigma de personaje y la escena que están interpretando, puedes ver si es lo que tenías en mente o, inclusive, a veces te sorprenderías y puede ser mejor. Te recomiendo ver los castings de dos series que para mi gusto cuentan con los mejores personajes y las mejores interpretaciones, La Casa de Papel y Game of Thrones. Bueno, ahora te estarás preguntando cómo encontrar el talento humano. En Facebook existen una gran cantidad de grupos donde puedes publicar tu vacante y encontrar desde estudiantes hasta personas con gran experiencia y carrera profesional. En mi experiencia, es el medio donde las personas más participan y donde puedes encontrar desde gente que está haciendo sus prácticas hasta personas que ya cobran bastante caro. También puedes entrar a muchos sitios web que funcionan como banco de actores. Bueno, ahora, ¿cómo publicar una vacante? Muchos de estos grupos son cerrados, entonces lo único que hacemos es pedir la autorización para que nos den acceso al grupo. Te recomiendo hacer una publicación muy bonita y muy atractiva porque recuerda que todas las publicaciones en Facebook duran no más de 3 minutos, entonces tiene que ser muy visible y estarla publicando en un tiempo constante o en diferentes grupos. Te recomiendo que en la publicación coloques el paradigma de personaje, es decir, cómo se ve físicamente y cómo es de manera interna, qué personalidad tiene y todas las características que envuelven al personaje. Puedes pedir que te manden vía inbox o por correo un cast, pero para esto vas a necesitar enviarles una línea o un diálogo de tu guión. Lo más importante es proteger tu historia y más en medios como redes sociales, donde puede ser muy viral todo lo que hagas o todo lo que escribas. Entonces, trata de que solo las personas que están interesadas conozcan un fragmento de tu historia muy pequeño y unos cuantos diálogos para que puedan hacer su cast. El cast deberá ser enviado en video para que tú puedas percibir exactamente cómo es la interpretación, el personaje e inclusive cómo se ve en cámara. Veamos ahora la administración y el control de un producto multimedia. Debemos de tener en cuenta que el plan de rodaje es la organización de los tiempos. Y recuerda, el tiempo es dinero. Así que tienes que tener en cuenta cuáles son los actores que van a participar, la comida, el transporte y muchísimas otras cosas. Cada cosa cuenta. No se puede tener a la gente trabajando a marchas forzadas por bastante tiempo. Te recomiendo estos 5 pasos para que puedas generar un balance para que trabajen justo, calmado y de manera eficiente. El primero es grabar cronológicamente es muy complicado, es decir, no lo hagas. Para ello se debe grabar por locaciones y conforme a los horarios día, noche y tarde. Esto quiere decir que tienes que optimizar los tiempos. Si el actor al principio de la historia aparece en una casa y hasta el final vuelve a aparecer en esa misma casa, no te recomiendo que hagas la grabación conforme va tu historia. Es decir,
todo lo que se grabe en esa casa tiene que estar bien planeado para que lo que ocurra en la noche se grabe en la noche y lo que ocurre en el día se grabe en el día. Es más fácil recurrir a maquillaje o a otro tipo de elementos, pero no volver a montar un set en una cierta locación. El siguiente tip es piensa en los tiempos muertos, tiempos para comer de aproximadamente 1 hora y media y tiempos de descanso. Estos pueden ser alternados. Mientras unos actores están grabando cierta escena, los que están en descanso pueden tomar su hora de comida y viceversa. También tienes que pensar en los camarógrafos, iluminadores y este grupo de staff que está trabajando continuamente para realizar un gran trabajo. El tercer tip son los días de backup. Estos son para accidentes, ya sean de personal o climáticos. Para ello debes de reservar algunos días. Tienes que tener en cuenta cualquier cosa que pueda pasar, dependiendo de cada locación. 4. No sobrecargues los horarios. No es una buena idea, ya que generan estrés. Y la gente estresada, créeme, no hace las cosas bien. 5. No confíes al 100% en tu plan. Debes estar preparado para los cambios. Un buen productor es el que es capaz de solucionar los problemas imprevistos. Veamos ahora algunos consejos de los profesionales acerca de preproducción. Mi primer consejo de la preproducción es que como content o realizador siempre debes estar desde el primer paso, ¿no? Porque entonces va a ser más fácil para ti tener en mente lo que se quiere realizar. Porque muchas veces el último eslabón es el realizador, camarógrafo, shooter, como le quieran llamar. Entonces cuando llega al proceso de la producción, no estás como muy bien bañado del brief, de incluso hasta en dados casos de la marca. Entonces debe estar como realizador desde un principio en el proceso. Recibir bien de parte del cliente, cuentas y creativo, el brief lo más detallado posible para poder conocer bien qué cosas se van a realizar y qué cosas no se van a hacer por no estar cotizadas. Recomiendo que haya muy buen entendimiento y buena comunicación entre el director y el productor. Entre más discutan, más tiempo se pierde para preparar la producción. Seleccionar al mejor proveedor basándonos en la experiencia y no en el precio. Muchas veces lo barato sale caro. Tratar de estar lo más apegados al guión o line que se esté manejando para dejar de fuera un poco la improvisación, ya que esto nos puede romper todo lo que es la producción y la postproducción. Es donde nos metemos en problemas y complicaciones. Entonces, que el proceso creativo siempre se apegue lo más al guión para que no tengamos problemas. Todo proyecto, desde la parte práctica hasta la parte creativa, debe estar por escrito. No se puede improvisar después porque si no el resultado final no va a ser el ideal. Hacer tu plan de trabajo lo más detallado posible, pensando siempre en todos los inconvenientes que puedan suceder durante el proceso. Si estás preparado y conoces bien tu proyecto, los problemas serán menores y sabrás cómo resolverlos.